Hola mis amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. No sé si me escuchan bien. Buenas noches a Buenas todos. noches, ministra. Sí, Había ministra, tenido- se escucha Buenas bien. noches. Buenas noches, Súper. ministra. Gracias, buenas noches a todos. Y había tenido un poquito problema al principio porque me parecía como siempre en espera porque parece conectado desde mi celular y no del internet de acá de la casa. Entonces me marcaba a cada rato que estaba en espera. Así que por eso me demoré un poquitito. Me decía que tenía mala calidad del audio, entonces todas esas cositas, por eso les preguntaba si estamos bien, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se ve y se escucha bien, cierto? ¿Sí? Súper Sí, bien, entonces. Sean todos muy bienvenidos entonces a esta tercera clase del Evangelio de Juan. Em, Estoy muy contenta y agradezco al Señor porque si bien no he podido revisar los cuestionarios que me enviaron, excepto el de Danilo, que ya lo tengo listo, otros me lo enviaron al correo. Recuerden de tratar de hacerlo en el Q10, ya para que yo les pueda hacer la corrección ahí y dejarle la nota ahí. Esa es la idea de hacerlo en Q10, ya, porque si me lo mandan por correo, yo lo tengo que descargar, lo tengo que revisar, grabar y volvérselo a enviar, ¿ya? Entonces, en cambio en Q10 puedo hacer la respuesta enseguida y queda la nota enseguida en la plataforma. ¿Ya? Así que eso. De todas formas, ya esta semana voy a tratar de ponerme al día con eso. Y es que me he visto un poquitito atrasada porque me han pedido en CFC School hacer los reemplazos de Danielita, que ella está con licencia. Así que estoy enseñando ministerial a los niños de primero a octavo básico. Así que estoy feliz con eso, pero eso me consume harto tiempo, porque hay días como por ejemplo hoy, que partí a las 10 y terminé a las 3 de la tarde, aceptando el horario de almuerzo. Pero toda la mañana con séptimo, con quinto, con sexto, son niños preciosos, algunos saben mucho de la escritura y eso me asombra también de ellos escucharlo. Así que ha sido muy enriquecedor para mí, estoy feliz, cansada pero feliz. Y me gusta estar ahí con los niños, escucharlos, algunos tienen unas ideas tan raras también. Pero ha sido muy entretenido para mí y ha implicado también preparar sus clases, porque al principio Danielita las podía enviar en PPT y ella más o menos nos ayudaba con eso, pero ya después con la siguiente licencia ya no hubo más material, así que yo le di continuidad a las cosas que habían, así que me puse a trabajar buscando videitos, imagínense, buscando videos entretenidos para los niños, que una canción, que una sopa de letras, así han dado. Así que perdónenme si no he visto sus cuestionarios, ya me pondré al día con eso, pero ha sido un tiempo para mí muy hermoso de servir ahí, de servir. Así que estoy que me cambio de rubro, ¿ah? Los voy a dejar abandonada, me voy a cambiar de rubro. No, Y a no me ellos voy a les cambiar de gusta, rubro. a ellos les gusta, se sienten importante que sea la ministra que le esté dando la clase. Ellos aman a Dani porque la aman, pero estuvo la ministra. Sí, sí, porque gran parte de ellos son de la iglesia, entonces algunos sí me ubican, otros niños que no son de CFC, por supuesto no me ubican, pero la gran mayoría sí. Y algunos saben que la Dani es mi alumna del instituto. Entonces una niñita un día de quinto o de sexto, no me acuerdo qué curso, dijo, bueno, dijo, pero si usted es la profe de la tía Dani, o sea, y la tía Dani es su alumna, mejor nos quedamos con la profe, dijo que con la tía Dani, que es su alumna, decía. Entonces ya la hizo como más rápido. Y dije, no, 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 si ustedes se tienen que quedar con su profesora. Ya. Bueno, eso les quería hacer este desahogo y también darle muchas gracias a todos por regalonear a mi esposo. Hasta ayer domingo todavía le estaban haciendo su regalito, así que yo muy contenta también porque somos uno y todo lo que usted le traen y se puede comer, yo lo disfruto.
exceptuando la ropa, ¿cierto? Que ahí ya nada que hacer, no me puedo poner una chaqueta de él, nada de eso. Pero son cosas ricas para comer, así que muchas gracias por sus regalitos, por el cariño, el amor que le tienen a mi esposito. ¿Ya? Así que vamos a comenzar esta clase con mucha gratitud en el corazón y vamos a orar al Señor para que Él pueda bendecirnos en este día, que Él pueda hablarnos y que cada uno de nosotros pueda tener aquella porción que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Creo que están todos, ¿cierto? No es necesario que grabe, ¿no es cierto? Estamos todos, perfecto. Súper. Vamos a orar al Señor entonces. Padre, en esta tarde le damos tantas gracias porque usted es bueno, porque usted es tan fiel, Señor. Gracias por darnos tantas oportunidades de ver su gloria, de ver su bondad, de ver su misericordia. Gracias, Señor, porque usted nos tiene convocado en este día. Sé que para muchos también es un esfuerzo adicional a tantas labores que hacen. Señor, pero gracias por el empeño que están poniendo cada uno de ellos, el esfuerzo. Gracias, Señor, porque sé que tú estás sumando a sus vidas, sé que tú estás poniendo aún mayor gracia, entendimiento en las Escrituras. Gracias, Señor, por darnos este privilegio, porque sin duda que es un privilegio conectarnos y tener estos tiempos, sabiendo y entendiendo que en otros lugares quizás muchos cristianos son perseguidos, algunos tienen que estar dando su vida por ti, Señor. Y nosotros tenemos esta libertad de poder reunirnos y escudriñar las santas Escrituras. Señor, que en este día cada uno de nosotros reciba aquella porción que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a todo esto, bienvenida María José. No te tenía en la clase con Miguelito, que habían estado en Israel, así que bienvenidos. Yo creo que vamos a estar hablando y ellos van a estar disfrutando mucho estas clases porque ahora tienen la panorámica de cerca. Voy a hablar de Jerusalén, de Galilea, el mar de Galilea, y ellos ya nos llevan ventaja en esto. ¿Sí? Pero qué bonita oportunidad que el Señor les dio. Me imagino que fue muy edificante también para ustedes y me imagino que también la escritura cobró mucha vida cuando estuvieron allá. ¿Sí? Bien, vamos entonces a compartir pantalla, porque usted sabe que a mí me gusta que me puedan ir siguiendo mucho en todo lo que es visual. Yo soy visual, entonces yo creo que toda la gente a veces es visual, no todos, pero por lo menos así me puedan seguir, ¿cierto? Vamos a hablar hoy día de los capítulos del 5, porque me quedó un pedacito que no alcanzamos a ver la clase anterior, y la clase número 3 hoy día. Puse primero esta PPT de la clase 2 por el pedacito que me quedó, que era importante que lo pudiésemos revisar para que no nos quede nada en el tintero y vamos a tratar de avanzar lo que más pueda. Todavía no tengo claro cómo voy a hacer con la clase que falté, así que quiero en lo posible ir avanzando. Si es que hoy día me da el tiempo para llegar al 10, la próxima semana seguir avanzando. Vimos la clase anterior y nos quedamos allí en el segundo milagro, ¿cierto? De Jesús, de este hombre que le pide a Jesús, ¿cierto? Que pueda sanar a su hijo. Y solo bastó la palabra de Jesús para este milagro. Luego tenemos el tercer milagro que lo vimos en el capítulo 5 del verso 1 al 18, y yo les comenté que esta era una fiesta que se celebraba en Jerusalén. Estaba la puerta de las ovejas y había un estanque llamado Betesda. Una de las cosas que les quiero mencionar es que el versículo 4 de nuestra Reina Valera, aquí les tengo, no tenemos que van a Israel cerca, no. Bueno, Esta es la que yo tengo. no estoy hablando desde la envidia, no me vayan a juzgar ni a criticar. Lo digo porque estos chicos pudieran estar. Ahí miren, mírenme aquí, estanque, ahí mire, estanque de Betesda. Y tiene un signo de Sí, no tengo la culpa, interrogación, porque es posible que esa sea la habitación, por eso le ponen un signo de interrogación allí. Y posiblemente
Entonces debería estar por ahí cerca a lo mejor la puerta, esta que sería la puerta de las ovejas. ¿Ya? Porque allí más o menos debería estar este estanque. Mire, dice estanque de Betesda y hay un signo de interrogación y aquí dice estanque también. Ya recuerden que hay muchos sitios y la ministra José me contaba que cuando fue ella por primera vez a Israel, me contaba que hay lugares que son, y en esto pueden corroborarme los chicos que fueron, que son como históricamente hablando que estuvieron allí, pero no tienen seguridad de que sea ahí. Es como histórico. Y hay otros lugares que sí tienen seguridad que es, ¿ya? Entonces en este mapita nos aparece este estanque de Betesda y el versículo 4, como les decía, en la NTV no aparece. Si alguno de ustedes tiene NTV, se va a dar cuenta que del versículo 3 se salta al 5, ¿ya? Pero tiene un asterisco y ese asterisco lo hace a usted inmediatamente ir al pie de página y allí dice que algunos manuscritos agregan este versículo 4 para aclarar qué era lo que pasaba en ese estanque, porque este hombre le dice a Jesús, cuando Jesús le pregunta si quiere ser sano, le dice, no tengo nadie que me tire al agua. Entonces este versículo 4 nos explicaba que este ángel que venía de tiempo en tiempo agitaba el agua y el primero que descendía entonces quedaba sano. ¿Ya? El hombre está enfermo hace 38 años. Quedamos ese día que era un día de reposo y este hombre no solo recibe la sanidad, sino también salvación, porque el Señor le dice, no peque más para que no le venga una cosa peor. Y terminamos este capítulo mostrando de que desde ese entonces los líderes quedaron como atravesados, por así decirlo, con Jesús y dijeron, ya, aquí tenemos razón para matarle. ¿Y cuáles eran las dos razones? Violar el sábado y también por blasfemia, porque se hacía ver como igual a Dios. Y hasta ahí nos quedamos ese día lunes y ahora vamos a continuar con la otra sección que sería del versículo 19 al 30. Y es donde tenemos la respuesta de Jesús en relación al milagro del paralítico. Miren por favor conmigo estos argumentos que va a decirnos Jesús respecto a este milagro. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. ¿Ya? Primer argumento entonces, que Jesús hace lo que el Padre hace. Verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Ya? Entonces, segundo argumento, que él hará obras mayores para que ellos se maravillen. Verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, otro argumento tenemos allí, que Él tiene poder para dar vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, nuestro cuarto argumento que Jesús da es que Él tiene autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre.
No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hasta ahí lo dejamos esta sección, porque aunque nuestra Biblia tiene un subtítulo, recuerde que esos subtítulos a veces solo nos molestan, no nos permiten tener el cuadro completo. Entonces, termina aquí esta sección, donde todo el milagro que Jesús está haciendo, Él le da un respaldo de por qué lo está haciendo, este argumento de decir, yo hago lo que el Padre hace, voy a hacer obras mayores para que ustedes se maravillen, el Padre me ha dado poder para dar vida, de hecho, lo vuelve a repetir en el versículo 25, tiene autoridad para hacer juicio, y en este versículo 30 nos dice que Él viene a hacer la voluntad del Padre. Luego, Él también, Jesús lo que menciona es quién respalda su ministerio o quienes dan testimonio. Recuerde que el testimonio tiene que ver con el testimonio generalmente se atribuye como al concepto de mártir, de aquel que como que da la vida, que da una argumentación respecto a lo que él está haciendo. Y mire, esto está en los versículos 31 al 38. El 31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, ¿ve? Mi testimonio no es verdadero. ¿Se da cuenta que ahora él cambia el tono? Estaba argumentando algo, ahora dice, ¿quién va a dar testimonio de mi ministerio? Si yo lo doy, o sea, es como cuando uno dice, uy, la recomendación que viene de cerca, ¿cierto? Cuando uno dice, a ver, dime algo, y uno dice, no, si yo soy muy responsable. No, pues la idea es que otro hable de usted, ¿cierto? Ya, este mismo argumento está haciendo ahora Jesús. Dice, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Entonces, ¿quién sería su primer testimonio? Juan el Bautista, ¿ya? Porque de hecho lo leímos en el capítulo 1. ¿Se acuerdan cuando leímos Juan capítulo 1? Que fueron algunos a preguntarle, ¿quién eres? Le preguntaban a Juan, ¿ya? Y él dio testimonio de la luz. Verso 36. No, perdón. Sí, 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, ¿cuál es el otro testimonio? Sus propias obras, lo que Él está haciendo. Junto a eso, dice el verso 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no quieres venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís si si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibir? Uy, que estoy leyendo mal, perdón. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre.
hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Ya? Fíjense muy bien en qué contexto está ese versículo 39, cuando la gente dice, escudriñad las escrituras. No es escudriñad las escrituras. Jesús le está haciendo una reprensión a ellos porque dice, ustedes como que estudian la Biblia porque a vosotros parece que en ella tienen vida eterna, pero en realidad las escrituras que están haciendo están dando testimonio de mí. De hecho, ese versículo usted debería leerlo en otra versión. ¿Alguien tiene una NTV ahí a mano? Gracias por su aporte. Yo tengo. Yo no Ya. tengo, ministra. Ya, Monse. ¿De qué versículo es? El 39. 5:39. Ok. Acá. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que nosotros generalmente yo aprendí siempre, no, escudriñar las escrituras y a uno lo motivaban con ese versículo? Nada que ver, el versículo está en otro contexto. Le está diciendo a los fariseos, ustedes estudian las escrituras porque creen que en ellas van a encontrar la vida eterna y no se están dando cuenta que ellas están testificando de mí y ustedes no me están creyendo a mí. Entonces aquí en esta sección del 31 al, no es 38, ahí está un poquito errada esa parte porque debería ser hasta el 47 en realidad. Pero en esa sección exclusivamente está entonces quién respalda su ministerio. Juan el Bautista respalda su ministerio, las obras que él hace y por supuesto su padre, y en este caso también las escrituras. ¿Ya? Las escrituras, es decir, todo lo que Moisés escribió, lo hizo pensando que era él, el Cristo. Ahora entonces nos vamos con nuestro capítulo 6, que aquí es muy importante porque nuestro capítulo 6 nos va a mostrar ahora el siguiente, la siguiente señal. ¿Cuántas señales llevamos hasta ahora? 3. 3. Muy bien. Entonces ahora sería nuestra cuarta señal. Comparto capítulo 6 entonces y comienza a decir que después de esto, es decir, después de lo que sucedió, fue al otro lado del mar de Galilea. Estaba cerca de la Pascua. ¿Ya? Aquí otra vez les pongo el mapa. Aquí está Galilea. Ahí está Galilea. Arribita. Y estaba cerca esta fiesta de la Pascua. Eso implica que todos debían ir a Jerusalén. Y aquí vemos que él se sienta a enseñar y está la pregunta de Felipe. ¿Sí? Vamos a mirar ese versículo. Verso 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ahí yo lo puse Felipe pregunta, pero no es que Felipe pregunta, es Jesús quien le pregunta a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto, mire, el verso 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Ya? Entonces Jesús tenía muy clarito lo que iba a hacer y le pregunta en este caso a Felipe, ¿cómo van a comprar pan? Versículo 7, Felipe responde a esa pregunta,
200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Fíjense esos detalles, y había mucha hierba en el lugar. ¿Ve que era un testigo ocular? Está dando esos detalles que a lo mejor otro no lo daría. Y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubiesen saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo qué cosa, ahí está la palabra clave, la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta. ¿Se acuerdan de ese concepto que ya lo vimos? El profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces aquí podemos ver nuestra cuarta señal. Cuarta señal. Y en esta cuarta señal, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es lo que vemos de su poder? La multiplicación. ¿De multiplicación, Sí. dijiste, Monse? Sí. Ya, muy bien. De multiplicación. Sería muy interesante que nosotros comparáramos este relato con los sinópticos, ¿ya? Sinópticos nos habla del lago de Genesaret o el mar de Tiberias, ¿ya? Le cambian ahí el nombre. Algunos piensan que se habla del mar de Tiberias, allí donde dice el Galilea, el de Tiberias, porque Herodes Antipas lo había fundado, y probablemente los lectores que están, valga la redundancia, leyendo esto, conocían este mar como el de Tiberias, ¿ya? Los sinópticos también nos hablan de que la muerte de Juan el Bautista ya había ocurrido. Se nos habla de que es primavera por este elemento que está allí, que está la hierba verde. Y podemos mirar aquí que todos los discípulos de alguna manera hicieron el cálculo de que cómo podrían darle de comer a la gente, pero no ejercieron su fe. Por lo tanto, esto nos muestra, esta señal de multiplicación, por supuesto, nos muestra la extraordinaria generosidad de Jesús, de cómo Él transforma lo poco en mucho. ¿Sí? Y esto, por supuesto, yo le hago enseguida esta aplicación, porque ellos vieron este gran milagro del pan y lo asimilaron enseguida al pasaje de Deuteronomio. ¿Se acuerdan de ese profeta que ya habíamos hablado en nuestra clase 1? Y aquí entonces uno debe hacer enseguida esta aplicación, porque no puedo no dejar de hacerla. Y es que muchas veces nosotros tenemos la misma actitud que los discípulos, somos calculadores. Calculamos cómo el Señor va a hacer las cosas. Es más, a veces con nuestras finanzas, también nosotros hacemos los cálculos. ¿Llegaré a fin de mes o no llegaré a fin de mes? ¿Cómo lo hago para pagar las cuentas? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto otro? Y estamos muchas veces calculando y no viendo que Dios puede obrar en medio de nuestra necesidad. Y aun cuando tengamos muy poquito de lo que sea, Dios puede transformarlo en mucho. A veces nosotros pensamos que tenemos poquito tiempo, pero ese poquito tiempo Dios lo puede hacer que nos rinda tanto cuando lo honramos a Él. Cuando nosotros le decimos: Señora, quizás tengo poco tiempo, no quiero entregarte lo poco a ti, pero el Señor puede hacer de que de verdad a usted le rinda el tiempo. Quizás puede ser el dinero, puede ser quizás alimentos que están en su casa,
Quizás puede ser poquita fe que le queda, su poquita fe. Señor, de eso poquito que me queda, tú lo puedes transformar en mucho. Y no ser tan calculadores, sino más bien poder ejercitar en nuestra fe. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, esa sería nuestra cuarta señal. Luego tenemos del versículo 16 que dice que al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy. Aquí hay un segundo yo soy, sencillo por así decirlo, aunque no deja de ser profundo, pero no es de los compuestos, son los que vamos a mirar. Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iba. Entonces aquí tenemos este quinto milagro, ¿cierto? Y un yo soy, que nos declara en este milagro que Él es soberano sobre la creación. Porque piense que dice ahí, un gran viento que soplaba. Y ellos eran pescadores, imagínense. ¿Cómo tiene que haber sido a lo mejor ese viento que soplaba, que estaba ahí? Y ellos entonces tuvieron miedo porque lo vieron entonces andar sobre el mar. Sin ningún problema, por supuesto, el Señor. Y Él les dice, yo soy. Este yo soy, recuerden que tiene que ver con lo que habíamos visto ya en otra clase del tetragramatón, que tiene que ver con la esencia de Dios. Así que Él le está diciendo, yo soy. Yo soy el Dios de la creación, yo estoy por sobre la naturaleza, por sobre el viento, el mar, la ola, lo que pase. Y mire, con gusto lo recibieron en la barca. ¿Quién no, cierto? Así también el Señor puede venir sobre nuestras vidas, sobre nuestras barcas que a veces están, los vientos, las olas golpeando, quizás problemas, situaciones, y necesitamos ver a estos yo soy. Necesitamos ver al Señor, que Él anda sobre los problemas, las dificultades que podamos tener, porque Él es soberano sobre toda situación. Y en este caso, mostrado en la creación. Luego tenemos de los versículos 22 al 71. Esta es la sección más larga que encontramos. Y por supuesto, por tiempo no la vamos a leer, solo vamos a leer un par de versículos, porque se supone que esta lectura usted ya la hizo, ¿cierto? ¿Deditos para arriba con esta lectura? Ya, deditos para arriba. Muy bien. Entonces, yo les mencionaba algo importante en la clase anterior, que este pasaje de la alimentación de los 5.000 se narra en los otros 3 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Pero solo aquí en Juan se nos va a hacer un paralelo de este milagro y viene toda una explicación respecto al pan de vida. Y, por supuesto, hace esta comparación con el pan que ellos recibieron en un momento de la historia que fue con Moisés, ¿ya? Entonces, Jesús aquí les declara a ellos por qué los seguían, el interés, ¿cierto? Porque era, fíjense, a tanta multitud que le dio pan, ¿cierto? Y el verso 24 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús, les dijo, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por comida que perece, sino por la comida
que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Ya? Entonces ahí Jesús claramente les muestra que el interés que ellos tienen básicamente está en esta alimentación, su interés de buscarlo a Él, no por el milagro en sí, sino por haberse saciado. Un paréntesis. Por eso uno a veces, no sé si has escuchado alguna vez en la iglesia cristiana que uno dice, ay, sí, y uno le pregunta, oye, ¿tú has visto a Pepita con Juanito? No, hay gente que anda por los panes y los peces. ¿Has escuchado ese término? Ya, ese término se usa justamente para describir a aquellos hermanos que solo están interesados en aquello que Dios pueda darle, pero no servir al Señor con todo. Ya, a raíz de este pasaje uno dice, no, hay gente que viene por los panes y los peces. Es decir, solo por comer. Porque hay gente que aprovecha, no sé si algunos que son antiguos, nosotros hacíamos a final de año lo de la escuelita dominical, que vinieran los niños, que les daban regalos, y ahí aparecían un montón de gente que durante todo el año no había ido al culto y aparecía con sus hijos para el regalo que le íbamos a dar. Entonces ahí uno decía, la gente que solo está por eso. Ya, eso fue un paréntesis. Nada teológico, por supuesto. Solo para explicar a veces los dichos que tenemos los evangélicos. Ya, bueno, volvamos. Menos mal que esto no está siendo grabado. Jesús declara entonces a la multitud el interés que ellos tienen. Y entonces, cuando el Señor les dice que trabajen más bien por la comida que es eterna, la que permanece, fíjese que en el versículo 28 ellos dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Él les dice claramente que crean en Él. Eso era lo único que tenían que hacer. Y mire, los patudos, digo yo los patudos, porque en el verso 30 dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Digo, no, eso es el patudo, ¿cierto? Porque acaban de comerse, voy a hacer una parrilla, pero acaban de comer pancitos, fueron saciados, hasta sobró la cesta, imagínense, por eso hablamos de esta extraordinaria generosidad, porque hasta sobró. Y estos patudos nos preguntan, ¿y cuál es la señal, o sea, para que nosotros creamos? Ya, bueno, y aquí mire, aquí parte toda la conversación, verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces ellos rápidamente buscan, ¿cierto?, una señal. ¿Cuál es lo que sucedió hace años atrás con Moisés? Un milagro. ¿Cuál fue? Dios les dio pan, les dio este maná del cielo. Un gran milagro. Ellos no tenían que salir a trabajar ni a buscarla, eso caía y ellos solo tenían que preocuparse de recogerlo y venía directamente desde el cielo. ¿Ya? Y aquí entonces encontramos la respuesta de Jesús y vamos a tener nuestro primer yo soy compuesto. Atentos todos. Dice, verso 32, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Ahí tenemos nuestro primer yo soy compuesto. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Y aquí, oh, me dan ganas de puro leerlo, hermano, porque este pasaje es re bueno. ¿Lo leemos rapidito? Sí. ¿Me acompañan para ir mostrándole? Pero me voy a saltar algunos, ¿ya? Bueno, vamos a mirar ahora el verso 39, perdón, verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de los judíos,
porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De nuevo el verso 48, yo soy el pan de vida. Mira, aquí esto hermoso. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Otra vez, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y aquí uno igual se asombra porque uno dice, oh, ya, los discípulos. Pero mire, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Entonces nosotros generalmente leemos desde aquí, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Y leemos también el versículo 66. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, no andaban con él, ¿cierto? Y Jesús cuando le dice, ¿quieren ustedes también iros? Todos conocemos esa parte. Y que Jesús, ¿cierto? Les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Les dice a los 12. Y el verso 68, que es clásico, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero fíjese en el contexto que está hablando Jesús. No es algo fácil de digerir, porque usted, dígame, ¿cómo le explicaría a un nuevo converso esta parte? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por eso yo llegué a la conclusión que alguien que no he visto en el Evangelio no debería leer el libro de Juan, sino que más bien debería leer otro libro. Porque siempre me habían dicho, no, si alguien que es nuevo que lea el libro de Juan es el mejor libro. Y yo cuando lo leo digo, es que es muy teológico. Y alguien que no sabe nada, ¿qué va a entender de esta parte? Tengo que comer. Jesús le está diciendo que me coma su carne, que me beba su sangre. Imagínense ellos que en ese contexto están cegados, los judíos están, fariseos, todos ellos están cegados, ni siquiera creen que él es el Hijo de Dios, están viendo los milagros y no logran ver tampoco los milagros. Para ellos sonaba esto muy raro. ¿Por qué? Porque nosotros hoy lo podemos entender, porque nosotros ¿en qué momento comemos de su cuerpo y bebemos de su sangre? En la cena del Señor. En la cena del Señor, perfecto. Nosotros tenemos claridad en eso hoy, porque después, más adelante, nosotros vemos que en la última cena, Jesucristo, instituye la cena y dice, este es mi pan, lo parte, que por nosotros es partido. Todas las veces que comiera este pan, beber esta copa, la muerte del Señor anunciada hasta que Él venga. Hay después una explicación de eso. Pero en este momento usted póngase ahí. Acabo de comerme el pan, sigo a Jesús al otro lado, me encuentro con Él y ahora Jesús me está diciendo, ¿qué? Tus padres comieron el maná. ¿Ustedes encuentran que ese fue algo milagroso? Jesús me dice, sí, fue milagroso.
porque el Señor les dio ese maná, pero sus padres murieron. Yo no, porque si ustedes comen de este pan, que soy yo, ustedes van a tener vida eterna, y si ustedes se mueren, yo los voy a resucitar. Y uno dice, qué glorioso, maravilloso, pero ellos no están entendiendo ni una cuestión, no están entendiendo nada. Entonces, por eso, en este versículo 60, tenemos las reacciones. Y por supuesto, ¿qué reacciones tenemos? Mire, algunos ya estaban murmurando, de hace rato algunos ya estaban murmurando, ¿cierto? Murmuraron, ¿cierto? Y no aceptaron el mensaje menos al mensajero, ¿cierto? Eso ya lo tenemos claro. Jesús les dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿estos ofenden? ¿Qué pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Uy, ahí como que el Señor sigue diciendo cosas que no entienden. ¿Ya? Verso 64 dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Ya? Entonces ahí vemos judíos murmurando, discípulos aparentes que no aceptaron el mensaje, no lo aceptaban tampoco a él. Muchos de nuevo de sus discípulos murmurando, no solo de los judíos, sino que discípulos del murmurando, y consideraron que era muy difícil de entender. Verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muy difícil de entender. Lo abandonaron. Y en los 12, por supuesto, el Señor les habla y tenemos ahí algo precioso que responde, por supuesto, Pedro, que dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, era uno de los 12. Ya el Señor ahí ya sabe. Bien, y tenemos esta confesión hermosa, por supuesto, de Pedro. Así que, para que ustedes igual recuerden este pasaje, ¿cierto?, en este contexto. No fue un momento a lo mejor fácil para algunos de entender. Y piensa que muchas veces hay personas en nuestras congregaciones que pasa eso, que a veces escuchan un sermón que no logran entenderlo bien y algunos dejan de ir a la iglesia, algunos dejan de congregarse porque no les hace sentido el sermón o consideran que es muy duro algo que está, que la palabra está diciendo. Hay gente que no quiere dejar su pecado. Entonces, usted sepa que en algún momento hay gente que va a desistir. Aquí dice que algunos discípulos ya no anduvieron con él y volvieron atrás. Imagínense, gente que siguió a Jesús y que lo dejó atrás, ¿cuánto más hoy día? Que todo es por fe. Todo es por fe. Bien, capítulo 7. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cuántas señales llevamos hasta ahora? Teníamos 3 al principio de esta clase, ahora ya tenemos 5 y son 7 solamente. ¿Y cuántos yo soy compuesto? Only one. Uno solo. Muy bien, capítulo 7. Vamos que se puede. Recuerden que él estaba, ¿cierto?, en Galilea. Dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Fíjese que aquí está hablando de otra fiesta, no la Pascua, sino la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún, mire, sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Muy bien, aquí hay algo importante que debemos considerar.
¿Por qué me falta esto? ¿Por qué me fui para allá? Nada que ver. Aquí estoy, capítulo 7. Él estaba en Galilea, la fiesta de los tabernáculos. ¿Ustedes recuerdan en qué consiste la fiesta de los tabernáculos? En las tiendas que hice, las tiendas que se hacían. ¿Ya? ¿Para qué? No me acuerdo. ¿Ya? ¿La Monse dijo algo? ¿Qué más? Es la que festeja los 40 años del pueblo en el desierto. Ya, perfecto. Era el tiempo que ellos estaban, ¿cierto?, en el desierto. Entonces, como ellos vivieron en tiendas, se hacía esta celebración de estas fiestas. Recuerden encender camarita los que tienen la cámara apagada, por si acaso. Acabo de hacer una vista rápida. Ya. Entonces estaba en Galilea, pero era la fiesta de los tabernáculos. Eso que nos está diciendo que esta fiesta ellos debían ir ¿dónde? A Jerusalén. Recuerden que todas las fiestas se celebraban en Jerusalén. Y de acuerdo a nuestro mapa, por favor miren acá. Uy, ¿dónde está mi mapa? Aquí. Está aquí arriba, mire, arriba está Galilea, aquí, en el norte. Y acá está Jerusalén. ¿Ya? Entonces, volvemos al capítulo 7. Aquí, 7. Debía ir a esta fiesta, pero Jesús le dice que él no va a ir y que ellos puedan ir nada más, ¿cierto? Pero, fíjese el verso 10 ahora. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y uno podría decir, uy, ¿qué le pasó a Jesús? Y en el 8 dijo, yo no subo todavía. Bueno, el Señor ahí cambió de opinión, ¿cierto? Ajá. Pero cuando dijo yo no subo todavía es porque no iba a ir junto con ellos, con sus hermanos, de manera abierta, sino más bien en secreto porque él sabía, ¿cierto?, que lo estaban buscando para matarle, por supuesto. Y aquí vamos a ver 4 enseñanzas que Jesús hace en medio de esta fiesta. Verso 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas, a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. ¡Wow! Oye, si el Señor es espectacular, ¿cierto? Ya, estamos en la mitad de la fiesta y el Señor va a enseñar. ¿Qué nos va a enseñar? 4 declaraciones va a hacer y las vamos a ir mirando de a poquitito. Versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, más el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús les respondió y les dijo, una obra hice y todos maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? ¿Ya? ¿Se da cuenta? Que vuelve al momento en que sanó a ese paralítico, que fue desde ahí, recuerden que desde ese momento empezaron a cuestionarlo a él y se enojaron, ¿cierto? Porque se hacía pasar por Dios y quebrantaba el día de reposo. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio.
Entonces aquí podemos ver que en la mitad de la fiesta Jesús estaba enseñando y los judíos comenzaron a cuestionar dónde había estudiado, qué sabía él, y Jesús declara que su doctrina es la doctrina de aquel que lo había enviado. ¿Por qué? Porque él decía que el que sabe si su doctrina es verdadera, que hace la voluntad de Dios y le da gloria a él. Y nuevamente hace alusión a ese día de reposo y les habla que ellos circuncidan en día de reposo. Entonces dicen, ¿cómo? Dice él, ustedes igual circuncidan en día de reposo y ustedes están complicados porque yo sané a alguien en día de reposo. Como ilógico, ¿cierto? Bien. Versículo 25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Verso 28, Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, aquí tenemos entonces la segunda parte o la segunda sección de su enseñanza. Ahora en el templo. Y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde yo soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud, mire, creyeron en él. Y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Entonces aquí Jesús les declara claramente, a mí me conocéis, saben de dónde yo vengo. Yo soy, yo soy el que ustedes están esperando, así como muy simple. Ya, muchos creyeron, pero por supuesto, verso 32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él esas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¿Ya? Verso 33, entonces, los fariseos querían prenderle, pero Jesús indica que en un tiempo más le van a ver y ya después no le van a ver más. Y eso, por supuesto, el Señor estaba hablando de que él iba a morir, ¿cierto? Y ya no iban a estar más. Pero imagínense, qué rollo se pasaron aquí los judíos y dijeron, ¿a dónde se irá este Claro. que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaré y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Estaban totalmente ya ahí confundidos. Jenita, tú tienes la mano levantada. Hola, ministra, buenas noches. Buenas noches a todos. Quería Quería hacer una consulta justo cuando leyó el verso 16 del capítulo 7, si tenía que ver con la respuesta del cuestionario Of course. del capítulo 6, pero me quedó la duda en el sentido de que la pregunta empezaba, ¿cuál es el factor determinante? Porque yo sé cuál es la referencia de capítulo 7, versículo 16, pero ¿a qué se refería con factor determinante? ¿Qué es lo que hace que la doctrina sea de Dios? ¿Cuál es el factor? El versículo lo dice. 17. Ujú. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer si la doctrina es de Dios o no. Es decir, el conocer la voluntad de Dios. Ese es el factor. Ujú. Es como la condicionante, por así decir.
Gracias. Perfecto. Bien, versículo 37. Esta parte, ay, hermanos, cuando yo la estudié para mí es maravillosa, pero no sé si le va a causar lo mismo que a usted. Uno a veces se goza más, pero bueno. Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta. ¿Ya? Usted vio que antes, en la mitad de la fiesta, es decir, a la mitad de los días, la fiesta de los tabernáculos probablemente eran 7 días, como varias de las fiestas. Él enseñó en la mitad de esa fiesta, enseña en el templo y ahora es el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, aquí, esta parte es maravillosa porque él enseña acerca de los ríos de agua viva en el interior, ¿cierto? Porque tenía que ver con esta celebración. Quiero que me escuche atentamente lo que investigué y fíjese lo que dice. En todos, atentos todo aquí, en todos los 7 días de la fiesta, un sacerdote llenaba una jarra de oro con agua del estanque de Siloé, acompañado de una solemne procesión, volvía al templo y en medio de toques de trompeta y de gritos de las alegres multitudes, la derramaba en un embudo que terminaba en la base del altar de los sacrificios encendidos. El pueblo estaba jubiloso. Esta ceremonia no solo les recordaba las bendiciones otorgadas a los antepasados en el desierto, cuando, por ejemplo, el agua en la roca, sino que también apuntaba hacia la abundancia espiritual de la era mesiánica. Ellos tenían en la mente y en el corazón los pasajes de Isaías que dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. En la derecha, en la mano derecha, sostenían una rama de mirto, una vara de sauce y una palma. Y en la izquierda, una sidra u otro fruto semejante. Recordaban la vida de los antepasados en el desierto. La fiesta parecía un desfile histórico. Cuando yo leí esto, entonces le encontré mucho sentido a lo que Jesús está diciendo, porque mire, si en estas fiestas se llenaba una jarra de agua del estanque de Siloé y la derramaban en las gradas y ellos celebraban y estaban con estas ramitas y todo lo demás, ¿cierto? Pensando en el pasaje de Isaías: sacaréis con gozo aguas de fuente de salvación. ¿Ya tiene el cuadro en su mente de la fiesta? Ahora volvamos. ¿Qué Jesús les dice? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿qué le está tratando de decir en este último día de fiesta? Dice: ustedes se están gozando por algo que es externo. Alguien va con una jarra y les tira agua aquí en las gradas y ustedes se ponen tan contentos, pero no se dan cuenta que si creen en mí, esto que está pasando de manera externa, que ustedes tanto se gozan, no lo van a tener adentro de ustedes. Ay, yo decía: Padre, qué maravilloso lo que el Señor enseñaba en ese instante. Precioso, ¿cierto? Nosotros, con el corazón lleno, el punto es las reacciones. Vamos aquí a las reacciones. Verso 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. ¡Wow! Otros decían: este es el Cristo. Recuerden que eso es ungido. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿Ya? Y entonces las primeras reacciones de la multitud, una multitud dividida. Algunos creyendo que es el Cristo, el profeta, y otros diciendo: de Galilea.
¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Mire, verso 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Miren los oficiales, uy, estaban ahí también estos alguaciles, asombrados, ¿cierto?, con él. Verso 50, perdón, me salté el 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernadores o de los fariseos? Más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Verso 50, a nuestro amigo Nicodemo. ¿Qué pasó con Nicodemo? Mire, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, ¿ves? Se nos aclara el tiro eso. El cual era uno de ellos, de los fariseos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Ya? Entonces aquí ya vemos que los fariseos consideran que él es un engañador, ¿cierto? Que va a salir bueno de Galilea. Pero nuestro amigo Nicodemo, mire, recurre a un argumento importante, dice, la ley dice que debemos primero escucharlo antes de juzgarlo. Algo está pasando en el corazón de nuestro amigo Nicodemo. ¿Ya? Estamos capítulo 8. Bueno, aquí se nos quedó el 53 por esta cosa que hacen estos subtítulos, ¿ve? ¿Vio el 53 que se nos quedó arribita del 8? ¿Qué hace esa cosa ahí? Bueno, cada uno se fue a su casa. Después de todo este alboroto, ¿cierto?, de la fiesta. Recuerden que era la fiesta, todos los judíos tenían que ir a Jerusalén, ahora todos se fueron a su casa. El punto es que esta sección del capítulo 8, del verso 1 al 11, que todos la conocemos, de esta mujer que es sorprendida en adulterio, se cree que este relato no es parte del original. De hecho, la NTV tiene una rayita arriba del 1, del verso 1, y tiene una rayita terminando el verso 11. Los que la tienen de manera en papel. Y tiene un asterisco que dice justamente que ese relato no es parte del original, porque se habían encontrado varios manuscritos que no contenían esta sección. Sin embargo, no se ha podido confirmar con exactitud que así sea. ¿Ya? Nosotros obviamente está en nuestra Biblia y puede que a lo mejor en algunos manuscritos no esté, pero es muy bueno este relato, ¿cierto? Entonces también lo vamos a mirar y vamos a ver que al otro día Jesús está en el templo nuevamente y está nuevamente enseñando. ¿Qué es lo importante de este relato? No es la mujer adúltera, no es si la pillaron, cómo la pillaron en el acto mismo, si alguien la estaba mirando en la ventana, entraron, la sacaron, uno se pasa cualquier rollo con el cuento, ¿cierto? Pero eso no es lo importante, sino que es lo importante, ¿cuál es el episodio? Recuerde que Juan, cuando está escribiendo, nos está escribiendo con propósito. Y el verso 6 es el importante. 5 y 6 vamos a leer. Y en la ley dicen ellos, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y aquí está el verso 6, que es lo importante de este episodio. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Ya? Porque aquí lo están poniendo a prueba a Jesús. Están diciendo, la ley de Moisés dice esto, que tenemos que apedrear a estas mujeres. ¿Qué dice usted? Entonces lo hacían solo con la intención de tentar a Jesús, ¿ya? Y saber qué él iba a decir. Se iba a
a contrastar lo que Moisés había dicho, entonces ya era más que un blasfemo, ¿sí? Y si lo aprobaba, entonces tenían que apedrear a esa mujer. Por supuesto, tenemos la respuesta hermosa del Señor que dice que el vosotros estéis sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra con ella. Y siguió escribiendo, no sabemos qué estaba escribiendo en el suelo, ¿ya? Y entonces toda esta gente que fue acusado por su conciencia se fue y Jesús, por supuesto, le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condena, ni yo te condeno. Vaya, ¿cierto? Y no peque más. Este pasaje también podemos considerarlo, como digo, respecto al propósito que tiene y nunca para considerarlo como una regla disciplinaria en una iglesia o para fomentar o tolerar los pecados. ¿Ya? Porque a veces hay gente que dice, ay, tú que te metes con la vida de la persona, déjalo, o sea, si Jesús que esté libre de pecado, hay que tirar la primera piedra. Y uno se apropia de estas palabras como que si uno fuera Jesús. ¿Ya? Pero este relato, mire, no es para disciplinar, porque no habla de disciplina. Este relato no es tampoco para que usted tolere los pecados de la gente, porque Jesús le dice, vaya y no peque más. ¿Ya? Porque a veces nosotros caemos como en esto, en usar algunos pasajes, algunas frases, ¿cierto? Para nuestras relaciones interpersonales. Y uno tiene que tratar este pasaje de acuerdo a su contexto. El contexto es que quieren tentar a Jesús respecto a lo que la ley decía. Recuerden que él está siendo puesto a prueba. Jesús ya adulteró en el sentido del día sábado, o sea, no lo adulteró, ¿cómo es la palabra? Lo quebrantó. Quebrantó en día sábado, hizo un acto que no, a lo mejor para ellos no debía hacerse. Dijo una blasfemia, dijo que era el Hijo de Dios. Ya, entonces sigamos tentándolo, sigamos probando. ¿Qué va a decir respecto a la ley de esta mujer que es sometida o es sorprendida, mejor dicho, en el adulterio? ¿Ya? Entonces, en ningún sentido, como les digo, es para ver alguna disciplina o que usted diga, ya, que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Bueno, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy. ¿qué dijo aquí? Yo soy. ¿Yo soy qué? La luz del mundo. La luz del mundo. El segundo yo sí. soy compuesto. Un yo soy compuesto. Muy bien, Irene. Un yo soy compuesto. Yo soy la luz del mundo. ¿Ya? Eso también. Recuerden que partimos nuestro primer capítulo hablando de esta luz, ¿se acuerdan? Juan no era la luz, él sí era la luz. Juan dio testimonio de la luz verdadera. Entonces aquí vemos que Jesús está declarando ahora que él es la luz del mundo. Jesús señala la misma ley para dar su testimonio. Esta sección igual es súper larga, llega hasta el capítulo 59. Ya que si bien ahí hay varios subtítulos entre medio, pero usted no le haga caso a esos subtítulos. ¿Ya? Habría que leer del 12 al 59, es larguísima esta parte. Pero vamos a mirar algunas cositas de este pasaje. Y Jesús señala, perdón, que en todo ese texto tiene varios yo soy, porque yo lo había leído en un momento que estudié Juan y tengo todos los yo soy así resaltados y en ese texto, todo en ese texto hay varios yo soy. sí, hay varios yo soy como sonidos, ¿cierto? Pero este compuesto que nos va a dar entonces la claridad de por qué Jesús está diciendo que Él es la luz del mundo. ¿Ya? Él es la luz del mundo. Acaba de pasar un episodio, ¿cierto?, donde encuentran a esta mujer en adulterio, en pecado, ¿cierto? Hay un tema de pecado también de los otros que la estaban acusando. Y aquí Jesús señala que la ley da su testimonio, que son dos. Él dice, dos dan testimonio. En este caso, yo y el Padre, ¿sí? Damos testimonio. Y nos indica que Él está, en este caso, está enseñando en el templo. Eso está en el verso 20. Estas palabras Jesús habló en el lugar de las ofrendas, dice, enseñando en el templo.
Nadie le prendió porque no había llegado la hora. En el versículo 25 le preguntan a él, ¿quién es? Fíjese el verso 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Es decir, ya, pues como me están preguntando, si hace rato que les vengo diciendo quién soy, ¿cierto? Como eso es lo que está diciendo Cristo, hace rato estoy diciendo. Pero en el verso 28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Bueno, en el 24 ya también dijo yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Uno ahí debería ir subrayando cada vez que aparece también esta parte. ¿Ya? Entonces muchos creyeron en él. Fíjese el verso 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Wow, esto es importante porque ahí ya vemos que hay judíos que están creyendo ahora en él. ¿Ya? Y aquí dice, si permanecéis en mí, en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero mire, esta gente dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Usted les cree? ¿Cómo dices tú seréis libres? Entonces uno puede decir, ya, ¿qué les pasa a esta gente? O sea, se le olvida. Estuvieron hace un ratito atrás hablando de que, oh, le había dado el pan del cielo cuando estuvieron en el desierto y habían pasado, ¿cuánto? 400 años esclavos, estuvieron esclavos de Egipto. Y ellos dicen, no, nunca hemos sido esclavos de nadie. Mal, ¿cierto? Pero lo más probable es que ellos no estaban pensando en temas políticos, por supuesto, porque ellos no solo fueron esclavos, sino que también fueron deportados. Ellos están viviendo también en el Imperio Romano, que ellos no son libres porque tienen un imperio encima al cual ellos tienen que hacer tributos, si bien igual ellos practicaban su religión de manera libre, pero ellos, uno dice que les pasa a esta gente, pero ellos no están pensando en el tema político, ¿ya? Sino, por eso dice, linaje de Abraham solo, somos. ¿En qué están pensando ellos? En esta relación de pacto, ¿ya? Porque recuerden que en Abraham ellos son considerados hijos de Abraham. Y si usted es hijo de Abraham, entonces usted es parte del pueblo de Dios, ¿ya? Entonces, en este sentido, ellos estaban recordando su relación única que tenían con Dios y que eran libres de todo lo que es idolatría, pecado, como esas cosas. Por eso en el verso 34 Jesús les dice, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Ya? Entonces ahí el Señor como que los direcciona en esta libertad que ellos debían entender. No por ser hijos de Abraham, sino más bien por su condición de creer, de creer. Y por supuesto, el verso 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ve? Verso 37, yo sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme por mi palabra, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Ya? Y aquí vemos en este versículo 38, fíjese el contraste que se hace de el Padre y vuestro Padre. Mire, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hay un Padre ahí con mayúscula y ahora un Padre con minúscula.
Y esta parte es muy dura. Respondieron y le dijeron, nuestro padre Abraham. Jesús le dijo, si fuese hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Por qué está pensando en eso? Recuerden que Abraham, ¿qué se le dijo cuando él creyó? Dice, y creyó, y a Abraham le fue Y le contado fue Por contado justicia. por justicia. justicia. Entonces, él fue justificado, Abraham fue justificado porque él creyó. Entonces está diciendo, ustedes si de verdad fueran hijos de Abraham, harían estas obras de Abraham. ¿Qué? Creer, por creer en él. 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Ellos dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, pero yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre. ¡Ah! Y ahí les dijo todo, el diablo. ¿Ya? Todo lo que le estaba diciendo antes, así como que se lo decía y no se lo decía, ahora ya se lo dijo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y ustedes quieren matarme. Ay, no, ¿ve? Ahí ya la cosa se puso como Lord de hormiga. Porque la cosa es que ellos no están entendiendo nada, no están creyendo en él, quieren matarlo. Y ya el verso 48, respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Ya? Entonces allí el Señor le está mostrando entonces que ellos lo están deshonrando, no están escuchando. Y termina este capítulo, vea el verso 56, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Y ahí es muy potente ese antes de que Abraham fuese, yo soy, porque está revelando que su deidad y de que él es eterno. Querida Monse. Ministro, cuando dice Abraham, vuestro padre, se gozó de ver mi día y lo vio y se gozó, me fui a la parte del Génesis, cuando Dios llama a Abraham y después hace pacto con él, pero aún así sigo sin entender eso. ¿A qué se refiere con Abraham, vuestro padre, se gozó de ver mi día y lo vio y se gozó? Bueno, posiblemente se esté refiriendo a la parte de que cuando a él se le promete un hijo, recuerden que el Señor le había dicho que en él serían benditas todas las familias de la tierra, entendiendo que por medio de ellos, como pueblo judío, iba a venir en un momento la salvación, aun cuando en este sentido Abraham no tenía ese conocimiento, por supuesto, pero cuando Dios se aparece y le dice, mira, así van a ser todas las familias de la tierra, mira las estrellas, sal de tu carpa y mira todo esto. Y ahí dice que él creyó y le fue contado por justicia. Entonces, si bien es cierto, Abraham no podía visualizar, por supuesto, a Jesucristo en un sentido, ¿cierto? Pero sí a lo mejor el hecho de ver esta promesa cumplida en Isaac de lo que el Señor iba a hacer. Entonces, sin duda que yo creo que en este sentido Jesús está hablando de manera como metafórica, porque Abraham nunca a lo mejor pensó que iba a ver a Jesucristo, sin duda, no lo iba a ver, pero sí se iba Era a la dar esperanza de... cumplimiento, exacto, pero era la esperanza, Ok, porque hasta ahí en el capítulo 15, Abraham todavía no tenía hijos. claro,
De hecho, ahí es cuando le dice, mi siervo Eleazar me va a heredar. Exacto. Dice que no, y ahí después creo que es donde le ofrece los novillos y todos los animales, y después entra en sueño, y ahí le confirma. Claro, Eso. entonces ahí él de alguna manera, Abraham, entonces cree de verdad a esta promesa que el Señor le ha hecho, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, por medio de su descendencia. Entonces, de alguna manera, en Isaac, algunos estudiosos ven a Isaac como una figura de Cristo, porque Isaac fue hijo único. A Isaac se le dio todo, Abraham le dejó todo a Isaac. Recuerden que Abraham después tuvo más hijos con Cetura, pero dice que todo lo que él tenía se lo dejó a Isaac. A Isaac lo llevó al monte para ofrecerlo como sacrificio, aun cuando no lo ofreció. Entonces algunos igual ven como Isaac como una figura, en el Antiguo Testamento, por supuesto, como una figura de Cristo. ¿Ya? Entonces, podría quizás Jesús estar diciéndolo de esta manera metafórica de que, claro, lo vio al ver el cumplimiento luego en su hijo, porque sí, finalmente tuvo un hijo, y sí se iba a cumplir la palabra profética de que por él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Ya? Y termina entonces ahí saliendo del templo y se fue. Capítulo 9, algunos de ustedes, bueno, no lo he visto todo lo que ustedes hicieron, pero aquí tendríamos nuestro sexto milagro o nuestra sexta señal. Hay un ciego de nacimiento, ¿cierto?, que recibe la vista. ¿Y cuál sería la razón por la que recibe la vista? Para manifestar la gloria de Dios. Exacto, ¿cierto? Porque el mismo Jesús dice que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Ya? Porque esa era la interrogante que tenían los discípulos. ¿Quién pecó, este o sus papás? Porque recuerden que ese era un tema teológico de saber quién había pecado. Algunos creían que la consecuencia del pecado de los padres la llevaban los hijos. ¿Se acuerdan que en un momento lo vimos en Profetas Mayores? Ya. Entonces, aquí vamos a mirar algunas cosas. Tenían que ustedes desarrollar algo en el cuestionario. No sé si lo hicieron bien o no, porque no lo he visto todo. Sé que Danilo lo hizo bien. De los versos 1 al 7, el ciego es sanado. Y algunos me respondieron, ay, no voy a decir nada. Bueno, nadie me va a modificar el cuestionario, ¿cierto? Ya todos lo entregaron. ¿Sí? Ya. Todos lo entregaron, así que nada, desde hoy día en adelante, si alguien me manda un cuestionario, se lo voy a poner mal esa parte. Me enojé también. Ah, no, mentira. Miren, la pregunta del cuestionario decía, ¿cómo fue el desarrollo de la fe del ciego, no de la Ajá. sanidad? Porque algunos pusieron que primero vio que Jesús, no, después algunos pusieron que escupió en la tierra, le hizo lodo, le puso saliva, le untó los ojos, se fue a lavar, regresó viendo. Y todos me hablaron del milagro, de cómo los pasos del milagro. No habla de los pasos del milagro, sino que la fe de él. Así que si alguien la tiene mal, se la consigue con Danilo, porque Danilo la tiene buena. Al único que le he revisado el cuestionario. ¿Ya? Porque de los versículos del 1 al 7, el hombre es sanado. Él regresó viendo. Los versículos del 8 al 12, los vecinos lo interrogan. ¿Quién te sanó? Y él dijo, un hombre que se llama Jesús. Ese me sanó. Ahí inicia su fe. ¿Quién lo sanó? Un hombre. Se llamaba Jesús. Luego, de los versículos 13 al 34, esta sección es bastante larga porque aquí son los líderes judíos que lo interrogan y le preguntan, ¿quién te sanó? Él dice, parece que es un profeta. ¿Ve? Ahí su fe subió un poquitito. Ya no es aquel hombre, ahora es el profeta. Y le preguntan hasta a los papás. Y los papás por miedo dicen, no nos pregunten ni una cosa a nosotros, el caballero es grande, pregúntenle a él. ¿Ya? Esa fue una lavada de manos preciosa que hicieron los papás.
¿ya? Pero dice que era porque tenía miedo de los judíos. Y después le preguntan nuevamente y le injuriaron, le dijeron que parece que era su discípulo, y él dice, pero ¿por qué quieren escucharlo de nuevo si yo ya les dije que él me sanó? Yo lo único que le digo, yo no veía y ahora veo, él me sanó, ¿sí? Y él dice, Dios no oye a los pecadores, y él, si este no viniera de Dios, dice, ¿cómo me trajo sanidad? Igual los confronta también a los judíos ahí. Y luego, de hecho, ellos se sintieron muy ofendidos, ¿cierto? Porque le dicen, tú naciste del todo pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsan de la sinagoga. Y luego, de los versículos 35 al 38, entonces Jesús se encuentra con él, porque él ya había sido expulsado, y Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él respondió, ¿quién es Señor para que crea en él? Y fíjese ahí, Jesús le dice, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Versículo 38, creo, Señor, y le adoró. Mire qué potente eso, le adoró, porque no es que se encontrara solo por su sanidad, sino que entendió que era el Señor. Sí. Y ahí tenemos entonces esta declaración de Jesús, que él había venido entonces para los que no vean, puedan ver, y habla de esta ceguera espiritual, porque aquellos que debían ver, que en este caso eran los fariseos, que tenían luz, que ellos sabían de la Escritura, que debían ver a Jesús, no lo vieron. Y este hombre, que era ciego de nacimiento, entonces debía no por así decirlo, no haber visto al Señor, y terminó creyendo, ¿ya? Entonces, miren, ahora yo quiero pasar al 10. ¿Alcanzo a hacer el 10? Sí, ¿cierto? ¿Me regalan minutitos para que veamos el 10? Ya. Entonces, vamos a ver solo el capítulo 10, nada más, ¿ya? Porque el 11 está conectado con el 12 y ya. Entonces, mire, capítulo 10. En este contexto, entonces, ahora que este hombre ha sido expulsado, es que ahora viene esta parábola acerca del redil. Entonces, vemos a Jesús hablando acerca de ¿qué? De que algunos son asalariados, ¿sí? Que son personas que no cuidan a las ovejitas, ¿ve? En ese contexto. Ya, capítulos del 10 al 13, Jesús ahora inicia su ministerio en Judea y lo que sería Perea. Fíjense aquí en el mapa. Aquí está Judea, aquí todo este territorio, y ahí está Perea. ¿Ya? Entonces, capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Fíjese que dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Fíjese ahí, usted no busque ninguna cosa rara, quién es la puerta, quién es el salteador, no, porque es una alegoría. Ustedes recuerdan que las alegorías que pretenden hacer es tener estas comparaciones o muchas comparaciones para traer una enseñanza. Y vuelve a decirles entonces, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces aquí ya tenemos nuestro tercer yo soy compuesto. Yo soy la puerta. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Verso 9.
9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y tendrá y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Verso 11, ¿qué tenemos ahí? Yo soy el buen pastor. ¿Y qué sería ese buen yo soy pastor? Nuestro cuarto. El cuarto, yo soy compuesto. Nuestro cuarto yo soy compuesto. Súper. Yo soy el buen pastor. Entonces uno aquí podría decir, a ver, ¿cómo? Si recién dijo que era la puerta, ¿cómo es la puerta y ahora el pastor? ¿Ya? No se me vayan a confundir. No es lo importante, porque él está hablando, recuerden el versículo anterior, habló por alegorías. Dice, el que entra por la puerta, el pastor es, a este abre el portero, y uno dice, ¿quién es el portero? ¿Quién es el portero? El diablo, ¿quién es el portero? No, no le esté buscando, como dice mi esposo, córtese la ala. Ya, no todo tiene simbolismo ahí. Solo que está mostrando el Señor ahora que hay muchas ovejitas, Él es el buen pastor. Al principio, Él es la oveja, o sea, Él es la puerta, porque los que entran por Él, ¿cierto? Son los que tienen vida, hayan buenos pastos. Entonces, primero es la puerta, pero ahora Él es también el buen pastor. ¿Ve? Que ahí yo le pongo, es una alegoría y debe ser interpretada como alegoría. Se nos habla de la puerta, se nos habla del redil, se nos habla de ovejitas, se nos va a hablar de rebaño, se nos va a hablar de pastor. Y por otro lado, ¿quién está? El ladrón, el salteador, los asalariados. ¿Ya? Cuarto, yo soy compuesto, versículo 11 dijimos, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y aquí hace el contraste, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja la oveja y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá, ¿qué cosa? Un rebaño, un pastor. ¿Ya? Pueden haber muchos rediles, pero va a haber solo un rebaño. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. Mire aquí, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Te das cuenta que todavía están ellos pegados con el tema del ciego? Ex ciego, porque ya no es ciego. ¿Ya? Entonces tenemos ahí que Jesús está hablando ahora que Él es el preocupado por las ovejitas. Por eso yo les decía hace un ratito atrás que al parecer esta enseñanza es la continuación de este capítulo 9, justamente por este versículo, el 21, que acabamos de leer, porque ellos todavía están pegados con este milagro que el Señor ha hecho, y recuerden que fue expulsado el ciego, el ex ciego, fue expulsado, contrastándolo con este buen pastor que ¿qué hace? Da su vida por las ovejitas. ¿Ya? No, el buen pastor no echa a la oveja. Eso es lo que está tratando de decir el Señor. ¿Ya? Em, bueno, del versículo 22 al 42 ahora,
se habla de otra fiesta, de la dedicación. Entonces, debemos irnos a Jerusalén de nuevo. Fiesta de la dedicación. Dice que era invierno. ¿Se acuerdan que la otra fiesta era hierba y todo? Ahora no, ahora era invierno. Es la fiesta de las luces. Ya la fiesta de dedicación es la fiesta de las luces, que es el Hanukkah, que es la conmemoración de la purificación y reedificación que se hizo en los tiempos de los macabeos. Como era lluvioso, Jesús caminaba por el pórtico, porque se dice que es lo único que había sobrevivido a las destrucciones, ya de lo que sería el templo de Salomón. Ya, por eso el versículo 23 dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos le piden que declare si es el Cristo. Jesús ya lo había anunciado, solo que como ellos no son las ovejitas, ellos no pueden escuchar la voz del pastor, de este buen pastor. Versículo 26 dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Ya? Este versículo 26 nos habla de esta responsabilidad humana de creer en Cristo. ¿Ya? Pero también se habla de esta predestinación de Dios porque el Señor dice que, dice, yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, nadie las va a arrebatar de mi mano. Mi Padre me las dio. Perdón, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Ya? Entonces, en este concepto de predestinación no lo entiendan como algo arbitrario de Dios, ¿ya? Que dice, a este sí escojo, a este no voy a escoger, porque eso sería injusto de Dios. Imagínense que Jesús dijera, o sea, Dios dijera, ya, a ver, a la Ireli la salvo, bueno, a la Vicky no, y a la mía, bueno, ya, porque ya. O decir, a la Ireli no la salvo, a la Vicky sí, y a la mía tampoco. Entonces uno podría decir, pero ¿por qué a la Ireli no? Si es tan linda esta mujer, sirve al Señor, lo único que le falta es un esposo. Ya, pero ella ahí sirve, ama al Señor y todo eso, y uno podría decir, ¿por qué ella no? ¿Cierto? Entonces, no tiene que ver con eso, ya, para que ustedes no se me confundan cuando hablamos de predestinación. Predestinación tiene que ver con este conocimiento anticipado de Dios, de saber quiénes creen y quiénes no creen. Siempre yo lo trato de hacer de esta manera. ¿Cuántos han visto el Titanic? ¿Por sus manos? Pecadores, arrepiéntanse. No, ya. Todos hemos visto Titanic, ¿cierto? Yo hasta una vez la fui a ver en 4D con mi suegra, ¿cierto, suegrita? Y nos pasó el iceberg por aquí. Estábamos pensando, y después tembló súper fuerte, me acuerdo. Salimos del cine y tembló. Ya, pero eso fue hace... No tenía hijos. Por eso les digo todo. No tenía ningún hijo cuando pude ir a ver esa película. Ya. Y todos hemos visto el Titanic. Imagínense a alguien que nunca ha visto el Titanic y va a estar ahí pensando y dice, "¡Ah! ¿Se sube el Jack a la tabla o no se sube? Que se suba, que la Rose le dé un pedacito ahí, por favor." ¿Y usted qué puede decir? No, se muere, se va a morir. ¿Pero usted lo está matando? No, ¿cierto? Es su conocimiento anticipado. Usted ya vio la película. Entonces, al que no la ha visto, usted le puede decir, no, si al final se muere el Jack. Qué pena, se muere congelado. Nada que hacer. Llegan a tocar, pero no, está muerto, se murió. Y no es que usted decidió matarlo en la película, sino que usted ya la vio. Ese conocimiento anticipado del que tiene Dios, Dios ya sabe de manera anticipada quiénes van a creer y quiénes no. ¿Ya? Por eso se habla de esta predestinación, ¿ya? Pero no, vuelvo a insistir, pero no como un elemento de decir, a este sí, a este no. A este lo determino para salvación y a este no lo determino. No, no, no. Porque estaríamos hablando de un Dios injusto. Un Dios que no me está dando la oportunidad de salvarme, pues. Y piense que, ¿cuál es el contexto general de la Biblia? Es que todos lleguen al arrepentimiento. La voluntad del Señor es que todo el mundo conozca de Él y lleguen al arrepentimiento. ¿Sí? Ya voy con usted, Francis, para terminar aquí esta partecita. Entonces,
Luego, nuevamente tenemos reacciones divididas, ¿ya? Verso 33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, ¿ya? Entonces ahí vemos que hay una reacción, quieren apedrearlo. Jesús, por supuesto, ahí le responde, ¿cierto? Verso 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Es decir, al otro lado también en Perea, al otro lado del Jordán, en Perea. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Otra vez, reacciones divididas. Gente que quiere apedrearlo, prenderlo, y otras que sí creen en él. Ya, estamos con esto, cerramos. Ya no voy a seguir más porque ya se me acabó el tiempo. Pero por lo menos avancé un capítulo. Algo que sea. Ya, mis amados, Franci, yo vi su manito levantada. Sí, ministro, no sé cómo plantear la pregunta, pero cuando habló sobre la predestinación, debemos pensar bien que los que no son salvos es porque realmente las personas se hacen reacios a recibir el conocer a Cristo, ¿cierto? Disculpa, que no te alcancé a escuchar ahí, como que se cortó. Vuelve a decirme la... Ajá, que en relación a lo que comentó de la predestinación, sabiendo que la voluntad del Señor es que todos seamos salvos, los que no llegan a hacerlo es porque realmente son reacios a recibir y a entender que en Cristo tenemos la salvación. Correcto, Ya. que no quieren reconocer a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Porque eso es lo que decía el Evangelio de Juan en el capítulo 3, cuando lo vimos la vez que, después de que hablamos del tema de Nicodemo, el Señor dice, el que cree tiene vida eterna, más el que no cree está en condenación. Entonces, una condicionante es creer en Cristo. De hecho, todo este capítulo de Juan, si usted se fija, es creer, creer, creer. Algunos creyeron, otros no creyeron. Los que creyeron, los que el Señor les abrió este entendimiento para que creyeran. Entonces, es como la condicionante. Hay mucha gente que finalmente no cree en Dios, no cree en Cristo como Salvador. Hay mucha gente que es así, y obviamente uno siempre tiene que sembrar la palabra y seguir sembrando, porque tiene que ver con un tema de fe, y la palabra dice que la fe es por el oír la palabra del Señor. Entonces, por eso nunca nosotros debemos cansarnos en predicar la palabra. Mal está decir, no, ya no le predico más porque no escuchan. No, o sea, con mayor razón siempre debemos predicar la palabra, predicar, anunciar el mensaje de Cristo, porque en algún momento, a lo mejor ellos que son reacios, que no quieren creer en el Señor, puede que en algún momento algo suceda en sus corazones. De hecho, Isaías dice que la palabra del Señor nunca vuelve vacía, sino que hace lo que tiene que hacer. Gracias, ministro. Jenny, Iba a preguntar algo que tal vez es una tontera, pero te voy a preguntar igual. Lo que pasa es que justo estábamos viendo también lo de la predestinación con el ministro Barcel. Entonces, yo le iba a preguntar en esa oportunidad si tiene relación esa predestinación de creer o no en el Señor para tener vida eterna. ¿Tiene relación con el verso que dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos? no sé, lo que pasa es que hay que mirar el versículo, porque a veces los versículos los sacamos de contexto. Entonces, yo no quiero decir nada de ese versículo porque tengo que leerlo en su contexto. Así tal como miramos este versículo que hicimos recién, escudriñar las escrituras, y a uno se lo decían para que uno estudiara la Biblia. Y si usted lo leyó ahora, lejos está de eso, de que a uno la motiven con ese versículo para leer la Biblia, porque no dice eso. Exacto. Está diciendo, entonces por eso hay que leerlo, a qué se refiere con escogido, a qué se refiere con muchos los llamados, pocos los escogidos. Hay que leerlo en el contexto.
¿ya? Entonces, mejor revisarlo, leerlo y ver mucho el tema de las palabras, porque las palabras, recuerden que, claro, uno entiende como llamado, como escogido, pero ¿qué significa en sí en el griego? Puede que signifique lo mismo, pero puede que a lo mejor tenga otra connotación, ¿ya? Tengo una doble lectura. Puede ser que tenga una Claro, doble lectura. claro, puede ser. Y acuérdense que igual tenemos conceptos preconcebidos, por eso mi esposo siempre dice, córtense la ala. Hay que hacerlo Mi con esposo amor. siempre dice eso. Monse, Eh, quería comentar algo como cortito, que cuando leía estos capítulos se me venía a la mente el pasaje de Mateo que decía arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, que es lo que decía Jesús cuando comenzó su ministerio, pero no lo veía como en la aplicación que normalmente se da para nosotros los creyentes, para que cambiemos nuestra manera de pensar en qué es lo que pensamos, sentimos, etcétera, sino en cómo para ellos era la aplicación para que cambiaran la forma de pensar en cómo ellos estaban conociendo a Dios, en cómo veían a Dios. Porque ese pasaje que usted leía de que el que cree en mí, como dice la escritura, de él correrán ríos de agua viva, y según el contexto que estaba ocurriendo en ese escenario, era como para ellos así como, ¿qué? ¿Qué es esto? Este está loco, ¿qué está hablando? Porque era como muy extraño, era todo muy extraño para ellos. O sea, ellos estaban acostumbrados a la ley, ellos habían pasado por el reinado de David, por los profetas, los cautiverios, entonces era como todo muy, muy raro. O sea, yo creo que aún para ellos, si bien eran como el pueblo de Dios, aún veían a un Dios como muy lejano, pero aún no podían ver en Jesús a un Dios tan cercano, a un Dios que enseñaba, a un Dios que ejerció muy bien el oficio de sacerdote, porque eso es lo que hacía un sacerdote, instruía, ministraba al pueblo. Y acá se puede ver muy claramente en Jesús. De hecho, es una misma característica que tuvieron los profetas, pero aquí se ve muy presente. En muchos pasajes se ve, y enseñaba en el templo, y enseñaba en el templo. Y aún a pesar de que lo querían matar, se escabullía y iba a enseñar el templo. Entonces, eso también como podía ver en mí que realmente qué es lo que yo puedo conocer de Dios y qué es lo que yo puedo conocer como un concepto preconcebido de Él, o qué es lo que yo conozco como una verdadera revelación de Él. Y es un desafío también como para ver la imagen de Dios en su esencia y no como algo de lo que uno ya ha aprendido. Quizás para mí es más fácil porque tampoco tengo como mucho conocimiento teológico, pero quizás para aquellas personas que ya llevan años en el Evangelio igual es complicado, pero ahí sería orar al Señor para que nos ayude. Quería eso compartir. sí, claro, por eso yo decía en un momento qué difícil tiene que haber sido también para ellos escuchar esas palabras de Jesús. No, no es fácil digerir lo que él estaba diciendo de alguna manera. Así que muy, muy bueno tu aporte, Monse. No sé si alguien más quiere aportar, quiera sumar a su lectura. Celeste, te veo extraña en este día. Es como que no es tu cara. No sé qué pasó ahí. Evelyn, estamos en la misma habitación. No me había dado cuenta que estabas conmigo. Estamos compartiendo la misma habitación. Ya, Evelyn, usted levanta la manita. No, es que yo me sorprendí mucho con el capítulo 7, 7, no, perdón, cuando Jesús, no sé, cuando Jesús sana los ojos al ciego, no me acuerdo qué capítulo es, ya, El y 9. el 9. Y el ciego, la actitud del ciego, porque sus papás le tenían mucho respeto a los judíos, entonces por ende él le tenía mucho respeto, y como que se revela, y como que le sale de las entrañas diciéndole, ¿y ustedes acaso quieren hacer de discípulos? Entonces como que
Yo me reí muchas veces, o sea, me pareció tan... Y lo echaron, po. No le importó, o sea, como que lo llegó y como que le nació de sus entrañas hablar sobre Jesús. Eso me gustó mucho. Lo disfruté. Eso quería decir. Súper. Y esa a veces es la valentía que nos falta muchas veces para testificar lo que el Señor hace en nuestras vidas. Hay gente que a veces tenemos más temor de lo que puedan opinar de nosotros, como en este caso los papás que no quisieron decir nada por temor a los judíos. Y este hombre que había sido sano, imagínense, de nacimiento, nunca haber visto y ahora ve, o sea, ¿qué temor podría haber tenido, sino más bien testificar de que este hombre que se llamaba Jesús, que parece que era profeta, que parece que era Dios, porque él hasta ahí no lo tenía muy claro, lo había sanado? Así que el Señor nos dé también esa valentía para enfrentar a veces a las personas y que nosotros podamos de verdad decir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, nadie podría cuestionarlo. Si el Señor transformó su vida, si el Señor lo sacó de una depresión, si el Señor a lo mejor le cambió su vida, porque a todos nos ha cambiado la vida el Señor de una u otra forma, es lo que tenemos que anunciar también a otros, con valentía. Bien, vamos a orar. Si nadie más, ¿estamos ok? Sí, ya para la próxima semana, entonces sigan leyendo los capítulos que corresponden, ¿ya? Padre, le damos muchas gracias por este hermoso tiempo de comunión, de estar junto a los hermanos, de compartir las escrituras. Señor, gracias porque lo hemos podido ver en toda esta sección, mostrando, Señor, su naturaleza, su deidad, cómo usted es el pan, cómo usted es la luz del mundo. Cosas tan importantes porque entendemos que un pan alimenta, un pan satisface, una luz trae entendimiento, la luz alumbra nuestras vidas. Señor, como usted es nuestro buen pastor. Gracias, Señor, por mostrar, por revelar algo de su carácter en estos pasajes y que cada uno de nosotros podamos tomar esa porción que necesitamos. Señor, que al igual que este ciego de nacimiento, que en su fe él fue creciendo hasta verlo completamente a usted y adorarlo, que podamos tener ese entendimiento, esa luz también en nuestra vida de poder entender quién es usted y lo que ha hecho en cada una de nuestras vidas. Le amamos, Señor, por tanto, y oro para que usted traiga descanso sobre todos nosotros para enfrentar esta semana laboral con todas aquellas cosas que tenemos que hacer. Gracias, Padre, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, pueden ahí abrir sus micrófonos. Gracias, ministro. Gracias, ministra. Buenas noches a todos. Chao, Chao, ministra. gracias. Gracias. Nos Chao, vemos. hermanos. Que se hayan conectado. Buenas noches, Chao. gracias, bendiciones. Ahí apareció la Buenas Celeste. todos. Gracias. Chao, bendiciones. Chao, que descansen. Chao, ministro, descanse.